de la página Fe y Poder Guadalajara, compartido con la página Ministerios Palabra Fe Jalisco, y también que nos va a ver a través de Radio Manantial de Vida GDL en Facebook. Nuestros amigos de Argentina que nos van a estar viendo a través de este medio y se pueden conectar en vivo, sean todos bienvenidos a este servicio de alabanza y de adoración a Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que ustedes recibirán milagro al final de este servicio cuando escuchen de las dos muertes de Jesús. Amigos de YouTube, Dios les bendice, sean todos bienvenidos a este servicio de adoración, de alabanza y de enseñanza bíblica. Dios es la fortaleza de nuestra vida y seguimos adelante entendiendo este principio bíblico que se llama las dos muertes de Jesús. Vamos al libro de Filipenses, en el capítulo 2. Suspendemos temporalmente por uno o dos servicios nada más el tema de el avivamiento presente. Pero esto que les voy a hablar es parte del mismo avivamiento que viene, la manifestación de la revelación de qué sucedió con el Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, así dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Estamos viendo el tema que se llama las dos muertes del Señor Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, te damos gracias por este día maravilloso, te exaltamos, Señor, porque eres un Dios fiel, un Dios que siempre cumple cada promesa. Eres un Dios bueno, un Dios que no castiga con enfermedades, un Dios que no destruye a la humanidad ni las cosas que tú creaste, Señor. Eres un Dios bueno, 100% bueno. Hoy desatamos espíritu de revelación y sabiduría, según Efesios 1:17, como lo haría el apóstol Pablo, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es la herencia de los santos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Declaramos que esta semilla incorruptible de tu palabra es prosperada para lo que fue enviada. La recibimos en el nombre de Jesús y por la fe declaramos que movemos montañas a través de la fe que viene por el oír tu palabra revelada, Señor. Te damos gracias porque hoy entenderemos que no nada más moriste en la cruz, Señor, sino también hubo una segunda muerte que tuviste que padecer por los seres humanos. Gracias, Señor Jesús. En este tiempo conocemos hoy, después de 2000 años, que tú eres fiel y fuiste fiel siempre, dándote a ti mismo por nosotros, Señor. Espíritu Santo, tú muéstranos, revélanos, Señor. Creemos por fe que tenemos la mente de Cristo establecida ya en nuestro corazón y llevamos ahora todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Dígale mente, alaba al Señor. Yo te ordeno mente que recibas la revelación de la palabra. Te doy gracias, Señor, porque eres fiel. Espíritu Santo, tú eres mi ayudador, el que revela tu palabra y el que me muestra el camino en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Filipenses capítulo 2. Este es un tema muy largo. Es un tema, hablando de las dos muertes de Jesús, es un tema bastante extenso. Creo que lo hemos dado anteriormente en audio en nuestra página www.mex.tl. Por ahí tiene, creo que 14 más o menos, 12, 14 servicios que hemos hablado de este tema, pero haremos en 2 servicios, 2 domingos, haremos un resumen general respecto a las dos muertes de Jesús. Y también ustedes nos encontrarán algunas enseñanzas a este respecto en la página de YouTube, Fe y Poder Guadalajara. Podrán encontrar algunas enseñanzas al respecto de este tema de las dos muertes
Jesús. Filipenses capítulo 2, el cual dice el versículo 6, siendo en forma de Dios. ¿Cuántos saben que Jesucristo era Dios? Aquí te lo está diciendo. Siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él dice aquí el 7 que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De ser Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Se despojó de ser Dios. Pero dice que tomó forma de siervo y se hizo semejante a quién? A los hombres. Diga, se hizo semejante a mí. ¿Cuál fue la finalidad de que se hiciera semejante a los hombres? Aquí viene. Estando en la condición de hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde fue obediente? ¿Hasta dónde se humilló? Hasta la muerte. Pero fíjense que no habla de una muerte. Dice de la muerte y luego dice muerte de cruz. Si se fijan, la primera muerte no te especifica cuál es, ¿verdad? Sin embargo, habla muerte y muerte de cruz. Una vez me encontré con una persona, un agnóstico, diciéndome respecto a ese texto bíblico que era un pleonasmo. ¿Sabes lo que es un pleonasmo? Pregúntenle a Michelle un ratito. Pleonasmo es un problema, una cuestión gramatical respecto a redundar en algo, para que me entiendan, redundar en algo. Es decir, que usted repita a lo mejor varias veces algo, un problema gramatical, y que por esa razón escribieron muerte y muerte de cruz, que no tenía otra explicación. Si alguien por favor está conectado a internet a través de su Facebook, WhatsApp y otras redes, por favor pediríamos que se desconectaran, porque se está cortando mucho y nuestros amigos de Argentina y de otros países y de otros lugares no van a poder escuchar. Así es que si entre menos personas se conecten, si usted está conectado a la red de aquí local, por favor, pues para que se desconecten, porque se está trabando mucho, se está muy lento, y para que se puedan desconectar, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué es un pleonasmo? Vaya y pregúntale a Michelle y por favor ahorita regrese. Lo estoy diciendo en serio. Cuenta, subir para arriba, bajar para abajo. ¿Sí? Ese es un pleonasmo, es un ejemplo de un pleonasmo. Voy a subir para arriba por las escaleras. Voy a bajar para abajo las escaleras. Ese es un pleonasmo, es un problema gramatical, inclusive una repetición de algo que por obviedad, que si vas a bajar para abajo, pues es por obviedad que es para abajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando habla de muerte y muerte de cruz, un agnóstico me dijo que era un pleonasmo, problema gramatical. Pero realmente ahorita vamos a entender que no fue un pleonasmo, no fue un problema gramatical, que el apóstol Pablo le dijera a los filipenses que el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó a Dios, se hizo semejante a nosotros y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Muerte de que nos está hablando de dos muertes, mi hermano. A usted, yo sé que su religión donde usted estaba antes y mi religión donde yo estaba antes nos había dicho que solamente murió en la cruz, y en ese tiempo vemos escenificaciones de la muerte de Jesús en una cruz. ¿No las vemos? Sí. Pero no vemos escenificación o escenas de la muerte de Jesús, pero la otra muerte que habla la Biblia. ¿Cuál es la muerte, hermano? Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, vamos a hablar de la segunda muerte de Jesús. Usted ya se sabe la física, ¿sí o no? La que murió en la cruz, derramó su sangre, usted ya se la sabe, pero hay otra muerte. Lucas capítulo 12,
Créalo que traía otro tema, pero este tema salió de cuenta. Se lo voy a dar solamente en el recuerdo que tengo en mi espíritu de lo que el Señor me ha dado de este tema. Así es que van a quedar por ahí algunas cosas. Lucas capítulo 12, versículo 49 y 50. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Entre tanto me tomo no tenemos entre un banquito para ponerlo aquí, mire, para cuando haya un predicador no batalle. Lucas capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Primero dice, fuego vine a traer a la tierra. Y segundo está hablando de un bautismo. Que él vino a ser bautizado, pero que en ese bautismo él se iba a angustiar. ¿Sí no está hablando de eso? Sí. Díganme, estoy mintiendo. Sí. Es cierto, ¿verdad? Que se iba a angustiar por ese bautismo. Sí. De un bautismo tengo que ser bautizado. Tengo que ser bautizado. Lucas 12:50. Si usted verifica en los versículos anteriores al 12:50, si alguien me puede buscar por ahí el bautismo de Jesús. El Señor Jesús fue bautizado en agua. Cuando fue bautizado en el Jordán, ¿sí o no? ¿Por Juan el Bautista? Una pregunta, ¿le dolería y se angustiaría por ese bautismo al Señor? ¿Verdad que no? Busquemos por favor alguien en el libro de Lucas que encuentre por favor el bautismo en agua, pero en el libro de Lucas. A ver, Lucas. Dice la gente que tú y yo estamos locos, Lucas. ¿No lo tienen? Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ¿qué dice el 21? También Jesús fue bautizado. El acontecimiento del bautismo de Jesús en agua con Juan el Bautista ya había acontecido, ¿sí o no? Cuando llegamos a Lucas 12:50, ¿qué dice? De un bautismo tengo que ser a futuro bautizado. Pero ¿cómo me angustio cuando este se cumpla? ¿Por qué se tenía que angustiar de un bautismo? Ahora, ¿qué significa bautismo? ¿Usted que ya fue bautizado en las aguas del Jordán? Dígame. Un bautismo es ser sumergido. ¿Eso significa, sí o no? Un bautismo significa ser sumergido. Eso significa bautismo, ser sumergido. Bautismo, creo que es por ahí del griego. Pero significa sumersión. No tiene otro significado más que sumersión. Ahora, ¿a dónde tenían que ser sumergidos el Señor? Que le angustiaba. ¿Acaso lo iban a agarrar en un barco? ¿Se lo iban a llevar a donde hubiera, a la zona pelágica allá, que viene siendo 200 metros, donde está muy hondo, y ahí le iban a colgar alguna piedra para que fuese bautizado hasta allá, y eso le iba a angustiar? Nada que ver. Pero ese bautismo le angustiaba. Jesús tenía que ser sumergido en un lugar, pero le angustiaba. Significaba que iba a sufrir, porque le angustiaba. ¿Sí o no? Vamos a Mateo.
Espíritu Santo, tú ayúdanos en ese estudio. Es que me sacaste del otro estudio y yo no traía este. Así es que es tu culpa que estoy dando este tema. No es cierto. No es su culpa, sino que él es el que originó ese tema. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer en Lucas. No, perdón, es Mateo. Vamos a ir en Getsemaní. Vamos a Getsemaní y vamos a ver un poquito más. Nos vamos a ir acercando más a la hora del bautismo que le angustiaba a Jesús. ¿Qué les parece? Nos vamos a acercar más a la fecha más próxima al bautismo que le angustiaba a Jesús. Y no era el de Juan el Bautista, ¿eh? Vamos a Getsemaní. ¿Dónde está Getsemaní? El 26. Acerquémonos a Getsemaní. Vamos a traer a vivencia la historia de Jesús, pero cuando ya estuvo en el Getsemaní. ¿Están listos? Muy bien. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué comenzó a hacer Jesús? Cuando fue a orar, comenzó a ¿qué? A entristecerse. Pero también ahí viene otra vez a angustiarse. Pero no era una angustia normal, mi hermano. Era una angustia en gran manera. ¿Saben qué lo que significa gran manera? Se lo voy a poner un ejemplo. Sale a la calle, un chorro le pone una pistola aquí en la frente y le dice: hoy vas a morir. Esa es una angustia en gran manera que estoy experimentando. ¿Quiere experimentarlo? No lo experimente. Esa es la angustia en gran manera que el Señor Jesús estaba sintiendo. Pero sabe una cosa que científicamente se ha hablado, que cuando una persona está en un estrés o en un sobreestrés o en una angustia extrema, puede ser capaz inclusive de, por los poros, poder derramar hasta sangre. Y esto sucedió con el Señor Jesús. ¿Cuál era su fuerte angustia que tuvo que salir sangre de él? Vean la angustia que tenía. Vamos otra vez a leer. Y tomando a Pedro dice 37, y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Sí sabía usted que el Señor Jesús se angustiaba también? Porque tenía una alma humana. ¿Está entendiendo? Era un ser humano, vino como ser humano a la tierra. Hay muchas teorías respecto a Jesucristo. Usted va a encontrar el tema llamado Cristología, que proviene de los primeros 3-4 siglos, donde muchos decían: ¿quién es Jesús? ¿Es Dios y es hombre? 100% Dios y 100% hombre. Otros decían: es 100% Dios, no vino como hombre. Otros decían: es combinado entre hombre y Dios. Y otros decían: como creemos nosotros, que se despojó de su deidad, porque se lo dice Filipenses 2. No había una mezcla entre Dios y hombre, para que me entiendan. No podía, él se despojó de la mezcla. ¿Está entendiendo? Él era 100% hombre y se denominó aquí en la tierra como el Hijo del Hombre. Precisamente. ¿Está entendiendo? Pero también se decía el Hijo de Dios. Muy bien. Mateo capítulo 26. Vamos a leer el versículo 39.
El 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Pero estaba muy triste ¿hasta qué? Hasta la muerte, hermano. Quedaos aquí y velen o velad conmigo. Estaba muy triste su alma. ¿Cuántos saben que estaba muy triste? Pero Lucas 12:50 nos dice que le estaba angustiando un bautismo. ¿Qué era lo que más le angustiaba al Señor Jesús? ¿Su muerte física o el bautismo? O ser sumergido. ¿Sabe qué era lo que le angustiaba más? Separarse de su Padre. Era lo que le angustiaba más. Y separar a su Padre, llevando el pecado de la humanidad, no el de él, el de la humanidad. Su Padre se separó de él y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso era lo que le angustiaba más. Y sabe que separó el Padre, él tuvo que ir a un lugar a sufrir. Tuvo que ser sumergido en un lugar a sufrir. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa conmigo esta copa. Esa es la traducción real de ese texto. Porque muchos han interpretado, si es posible, pasa de mí esta copa, como diciendo, Señor, quiero sacrificarme mejor en la playa, bajo unas palmeras, tomándome un coco con mariscos. Y ahí que me llegue un paro cardíaco, sin darme cuenta me muera. Mucha gente pensaba que Jesús le estaba sacando su muerte. ¿Saben una cosa? Cuando pasa en esta copa, significa en el griego, en los manuscritos o en las copias más apegadas a los originales, significa, si es posible, pasa conmigo este sufrimiento. Pasa conmigo, es decir, no me desampares. De tal manera que llega a la cruz y dice, ¿por qué me desamparaste? Si él estaba orando aquí, que pasara con él ese sufrimiento. Esa es la traducción real de ese texto. Sí, ya la otra vez lo expliqué por ahí en ese tema y demostré que en el griego significa pasa conmigo esta copa o este sufrimiento. Copa es un simbolismo de sufrimiento, para que me entiendan, ¿sí? Dice, yendo un poco adelante, se postró orando diciendo, Padre, si es posible, pasa conmigo esta copa o este sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Padre. ¿Se da cuenta que él obedeció y se sometió a su Padre? Y él amó, por amor, en común acuerdo con el Padre, él vino a dar su vida por usted y por mí. ¿Sí? Vino luego a sus discípulos y los halló roncando. No te digo, no voy a estar orando, están roncando. ¿Sí? Roncar, amigos de Argentina y de Colombia, significa echar la mimi. Y echar la mimi significa estar en un éxtasis tremendo, tremendamente dormido, que empieza a salir unos gemidos raros a través de tu boca que se llaman ronquidos. Aquí en México lo decimos roncar. ¿Quedó claro o lo explico mejor? ¿Sí quedó claro, verdad? Para los amigos de Argentina y de Colombia que nos están viendo. ¿Sí? Entonces los encontró dormidos. Y luego le dijo a Pedro, así es que no habéis podido velar conmigo una hora, Pedro. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa o conmigo, si no puedes pasar conmigo esta copa o este sufrimiento, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló roncando, ¿sí? Por segunda vez. Y dejándolos, como ya no hicieron caso, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo, ahora sí, comiencen a roncar, hijos míos, y descansen. ¿Por qué les dijo eso? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Cuántos saben que ya estaba angustiado el Señor Jesús? Ya estaba angustiado. Había algo que le angustiaba aún más que la muerte física, mi hermano. Era la separación con el Padre. No nada más era morir físicamente. ¡Ay, qué sufrimiento que nada más hayan puesto los clavos y lo hayan traspasado sus manos! Sí es cierto que fue un gran sufrimiento, pero hubo otro sufrimiento más grande. La separación con el Padre. Y vamos a ver, ya en el 27,
Más bien en el 26. Capítulo 27 de Mateo, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas hasta la hora, sobre todo en la tierra, hasta la hora novena. 3 horas de tinieblas, ¿sí? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has? ¿Estamos entendiendo que era lo que le dolía más a Jesús? La separación con el Padre, no tanto la muerte física. Ahora, aquí representa que el Padre lo haya abandonado. 3 horas de tinieblas, ahí le cayó el pecado, la maldición, el pecado y las iniquidades de todos los seres humanos, habidas y por haber. Le cayeron a Jesús. 3 horas de tinieblas. Ahora, en pocas palabras, Jesucristo se hizo pecador, o tuvo la naturaleza de pecado más bien, no habiendo cometido un solo pecado cuando él anduvo sobre la tierra. No cometió un solo pecado, mi hermano. Fue tentado en todo, dice Hebreos 2:17, pero sin pecado. Como un ser humano, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, ¿cuántos saben que el Padre se separó de Jesús aquí? ¿Por qué se separó? Porque vieron que se llamaban pecados, ¿sí o no? ¿Qué adquirió el Señor Jesús en esas 3 horas de tinieblas? Algo que se llama naturaleza de pecado. ¿Dónde lo adquirió? El ser humano, ¿dónde tiene la naturaleza de pecado? El ser humano muerto espiritual sin Cristo, en su espíritu. ¿Qué es lo que está separado de Dios del ser humano? El espíritu está separado de Dios. ¿Por qué? Porque aquí en su espíritu no está el Espíritu Santo, mientras no reciban a Cristo Jesús, mientras no haya ese nuevo nacimiento espiritual. San Juan capítulo 3. Ya nos vamos acercando que Jesús sufrió y padeció, pero le angustiaba. ¿Qué le angustiaba? El ser sumergido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo es la historia. Dentro de lo que le pregunta, las cosas ignorantes que le preguntó Nicodemo, Jesucristo le contesta. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que no naciere de nuevo. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? De un nuevo nacimiento espiritual. ¿Sí o no? El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya ruco? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le respondió: ignorante, de cierto te digo que el que no naciere del agua, y luego dice de él. Esa palabra espíritu viene con E mayúscula por una interpretación incorrecta. Pero nacer del espíritu es la palabra pneuma, P-N-E-U-M-A, que se puede escribir también con E minúscula. Y en el contexto está hablando de un nuevo nacimiento espiritual, pero en el espíritu de Nicodemo, ¿sí? ¿Qué necesitaba Nicodemo? Nacer de nuevo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el pecado de Adán estaba intermedio entre Nicodemo y Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús cargó el pecado de Nicodemo y de ustedes? Había algo intermedio entre Dios y Jesucristo que se llamaba el pecado de la humanidad. Por consecuencia dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque había algo que se llama el pecado. ¿Qué significa esto? Que para que naciera de nuevo Nicodemo, alguien tenía que alguien tenía que morir en su espíritu para que los seres humanos nacieran de nuevo en su espíritu. ¿Está entendiendo? ¿Qué significa muerte? La palabra muerte significa separación. Cuando alguien muere aquí en la tierra, se separa el espíritu del cuerpo. ¿Me entiendes? Cuando el cuerpo de los seres humanos, bueno, hay gente que no cree que tiene espíritu ni alma. Dicen ellos: cuando me muera, me van a enterrar y al rato voy a salir como un gusanito. No entiende que alguien lo va a pasar y lo va a pisar. Se va a volver a morir. Qué loco, ¿verdad? Por eso creían los
socialistas y por allá los marxistas creen eso, ¿eh? Yo estuve en una universidad que enseñaban ese tipo de cosas. Tonteras, ¿verdad? Muy bien. Para que naciera el espíritu de Nicodemo y el de los seres humanos, tenía que alguien llevar y morir el espíritu de alguien. Y esa se llama Jesús. ¿Qué significa muerte? Separación. Cuando alguien muere físicamente es porque el espíritu y el alma salió y el cuerpo aquí quedó inerte. Cuando el espíritu y el alma salen, el cuerpo queda inerte. Pero ¿qué pasa cuando alguien muere? Y estamos hablando de la segunda muerte de Jesús. Separación del Padre con Jesús. ¿Qué significa? Que hubo una muerte del espíritu humano de Jesús. Se separó el espíritu de Jesús con el espíritu de Dios. Y eso se llama que Jesucristo murió espiritualmente. ¿Cómo? Cuando Él adquirió la naturaleza de pecado de la humanidad en su espíritu, Él lo llevó a Él. Entonces Él se separó del Padre. Si alguien no reconoce esto, mi hermano, está en un grave problema. Entonces, si el Cordero Sustituto no murió espiritualmente, entonces ustedes siguen muertos espirituales. Digo, nuestros amigos de internet, a lo mejor usted no. ¿Sí o no? Si no reconocemos que Jesús llevó y murió espiritualmente en su espíritu, entonces ¿cómo podré nacer de nuevo en mi espíritu? Si no reconozco eso. A ver, se lo voy a poner en otro ámbito que es la sanidad. ¿Cómo puedo entender que Jesús, o cómo puede sanar a una persona si no entiende que Jesús llevó la enfermedad en sustitución de Él o por Él? No puede sanar a la persona porque no cree que Jesús llevó la enfermedad por Él. ¿Se está entendiendo? El Cordero Sustituto llevó toda enfermedad para que nosotros seamos sanos. Pero también el Cordero Sustituto tuvo que morir espiritualmente para que nosotros seamos vivos espirituales. Al momento de reconocer que Jesús murió y sufrió por nosotros y que Él es nuestro Señor. ¿Sí está entendiendo? Que Él fue cargado en esas 3 horas de tinieblas el pecado de la humanidad, hermano. ¿Qué significa 3 horas de tinieblas? ¿Que estaba oscuro nada más? ¿O que estaba el mundo de las tinieblas cargándole todo a Jesús? Señor Jesús. Ahora, ¿a dónde van los muertos espirituales? Dicen los salmos, serán trasladados al Seol. Todos aquellos que se olvidan de Dios serán trasladados al Seol. ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el Hades? ¿O qué es el infierno? ¿Usted cree en el infierno o no cree? Tiene 2 opciones. Si cree en el infierno, qué bueno. Reciba a Jesús y se va al cielo. Y la segunda opción es, si no cree en el infierno ni recibe a Jesús, experimenta el infierno. Muchos dicen que van con Satanás y se toman una botella de tequila y empiezan a bailar cumbias. ¿No ha visto las escenas de la televisión? Y Satanás con su colota bailando con ellos atrás y haciendo rueditas, ¿no? ¿Sí lo ha visto? No lo ha visto, nada más yo. Pero antes cuando vi en tele, ¿no? ¿No lo ha visto? ¿Ves esas escenas? Pero no se veía viendo las novelas. Bueno, entonces aquí dicen que van allá y se toman una botella de tequila con Satanás y andan bien a gusto bailando y danzando. Pero es un lugar de sufrimiento, mi hermano. En Lucas 16, usted tiene 2 opciones: recibir a Cristo Jesús y creer lo que dijo Abraham, nuestro padre, en Lucas 16. No quiero ir para allá porque nos va a quitar mucho tiempo eso. Lucas 16 dice que era un hombre rico y Lázaro un hombre mendigo. Lázaro se fue al seno de Abraham, que estaba en el corazón de la tierra, y el rico se fue al Seol, al Hades. Y dice que el rico, estando en tormentos, mi hermano, dice que vio de lejos allá a Abraham y a Lázaro muy a gusto. Y le dijo, el rico estaba en tormentos, mi hermano. Y luego dice, dile a Lázaro que por favor moje la punta de su dedo y por favor la venga y la ponga en mi lengua, que es esa gotita de agua, la necesito, decía el rico. Bueno, si no se puede pasar del seno de Abraham para acá, entonces manda a Lázaro allá dentro de los vivos de la tierra y que le vaya y le diga a mis 5 hermanos que aquí estoy sufriendo, para que no tengan que venir para acá, para que acepten a Dios, para que acepten a Jesús. Y luego le contesta Abraham, si no creen a la ley de Moisés, no le creen a Moisés y a los profetas,
¿Irán a creer que hay resucitado entre los muertos y que hay infierno? Ustedes tienen dos opciones, amigos de internet. ¿Quiere conocer el infierno o quiere conocer el cielo? Pero las dos opciones es una: recibir a Cristo Jesús y creer lo que está escrito en la palabra, que hay infierno, y la otra es experimentar el infierno. No reciban a Cristo Jesús y cuando lleguen allá, por favor, me mandan un WhatsApp, porque yo nunca voy a ver el infierno, yo no me voy a conocer y no me voy a perder de mucho, y usted se va a perder de mucho. ¿Sabía que científicos rusos o alemanes hicieron un experimento y metieron un aparato audio y que el corazón de la Tierra, ¿sabe usted qué es hueco, es vacío? Experimentaron que era vacío y había no sé cuántos grados Fahrenheit, 2000, no sé cuántos grados, era una temperatura extrema. Si la temperatura aquí con la que derriten el aceite es extrema, ahora imagínense allá cómo está. Y escucharon voces, véanlo por internet. Ahora sí, le autorizo para que busque a través de YouTube, por favor, las voces de esas personas. Póngale científicos alemanes descubrieron que existe el infierno. Por favor, alguno de ustedes búsquenlo en YouTube y ahorita lo vamos a poner aquí para que escuchen las voces. Pero pónganme solamente las voces, ¿ok? Para lo final, pues pónganlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien lo puede buscar? Muy bien. Es una verdad que el corazón de la tierra es real. Pero ¿sabía que hay habitantes en el corazón de la tierra? Hermanos, ¿son extraterrestres? No, son los que se fueron de aquí sin Cristo. Mateo capítulo 12. Así es que por cuál opción vamos a elegir, y elegimos por la mejor, ¿verdad? A través de Jesús llegar al cielo. Pero amigo de internet, tú tienes también la opción. ¿Qué les dije? Mateo capítulo 12. ¿Dónde estuvo el Señor Jesús? Aquí no nos dice. Mateo capítulo 12, vamos a leer el versículo. ¿Está entendiendo la segunda muerte de Jesús? Primero fue la física y la segunda, ¿qué fue? Espiritual. El espíritu de Jesús adquirió el pecado de usted y mío. Y Él murió espiritualmente, su espíritu adquirió la naturaleza del pecado. ¿Y a dónde cree que van los que tienen naturaleza del pecado? ¿A dónde cree que van usted? ¿A dónde cree que van los que tienen naturaleza del pecado? Los que se van sin Cristo y no nacen de nuevo se van al infierno, hermano. Hades o Seol. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. 39. Mateo 12, 39. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. ¿Qué significa generación mala y adúltera? Adúltera significa que adulteraban la palabra, ¿sí? Que cambiaban lo que Jesús decía, decían otras cosas los fariseos por acusarle. Y mala significa que no querían creer en Jesús. Espíritu de incredulidad tenían, para que me entiendan. Bueno, Mateo 12, 39 respondió el gran maestro y les dijo: generación mala y adúltera, esta señal demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Se ha escuchado usted la canción de Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Te lo sabes? ¿Cómo no le hizo caso? ¿Qué me pasó? ¿La ballena lo tragó? ¿Algo así? Muy bien. Van avanzando. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta. ¿Qué? ¿Qué pasó con el profeta Jonás? Iba a Nínive a predicar el evangelio. Luego no sé qué pasó, que la hora no quiso, los marineros lo echaron al mar, se lo tragó un gran pez y duró 3 días y 3 noches en el pez. Y era un simbolismo de algo que iba a pasar con el Mesías, nuestro Cordero Jesús. Y aquí dice: no les voy a dar otra señal más que la del profeta Jonás. Y aquí dice el 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará ¿quién? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús.
Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará ¿quién? Así estaré yo, dijo Jesús. ¿En dónde? En el corazón de la tierra. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. ¿A qué fue el corazón de la tierra? A predicarle a los espíritus encarcelados, como dicen muchos, o a proclamar la victoria delante de Satanás y los demonios que están en el infierno, o a sufrir. Es la tercera opción. ¿A qué fue Jesús? Si fue a predicar a los espíritus encarcelados, como un espíritu muerto, que era el espíritu, Jesús iba a predicarles a otros. Segundo, ¿cómo iba a proclamar una victoria cuando era un muerto espiritual? Y tercero, la tercera opción, que era la más viable, porque como muerto espiritual Él iba a pagar el infierno por usted y por mí. Él fue el cordero que lo sustituyó a usted y a mí en el infierno, para que usted y yo no tengamos que ir. ¿Qué les parece mejor? ¿No es mejor opción? Pero la Biblia lo registra como la opción verdadera y real de lo que sucedió con Jesús cuando su espíritu exhaló. Él fue depositado en una tumba de piedra. ¿Sí sabía eso? Sí. Y nunca se preguntó, ¿y el espíritu de Adán de Jesús dónde quedaron? Muchos dicen, se fue al cielo. No se pudo ir al cielo, mi hermano. ¿Cómo que se fue al cielo y regresó otra vez? Eso no existe. Un espíritu humano que se va al cielo y regresa otra vez. El espíritu de Jesús, muerto espiritual, no podía ir al cielo, para que me entiendan. Él tenía naturaleza pecado, no podía ir al cielo. Definitivamente no podía. Ese espíritu de Jesús, muerto espiritual, tenía que ir a un lugar. Y Él dijo, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaré yo, el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. ¿Dónde estuvo? En el corazón de la tierra. ¿Se da cuenta que el corazón de la tierra existe? Sí. ¿Sí? Aquí vamos a pasar el video. Pero por acá, por favor, para poner el audio, nada más usted vea los aullidos de la gente que está ahí. La bocina está atrás. Quiero que lo escuchen nuestros amigos. ¿Entendió? Esas son las voces que captaron los aparatos de estos científicos cuando los metieron a las profundidades de la Tierra y entendieron que era un lugar vacío y hueco, el corazón de la Tierra. ¿Escuchó los ruidos que captaron los instrumentos estos científicos? Entonces, ese lugar es real, existe y está demostrado. No creo que haya sido un invento, porque fueron unos científicos que demostraron que sí era verdad eso. Demostraron que era verdad. ¿Dónde fue el Señor Jesús a sufrir a ese lugar? Donde están esas personas sufriendo. ¿Y sabe por qué fue? Para que usted y yo no tengamos que ir. Si no, está muy fuerte eso. Es que mi abuelita no conoció a Cristo y iba con brujos. ¿Dónde estará, hermano? ¿Dónde cree usted que está? Mi abuela está en el infierno. Le duela a mi familia o no le duela, les hagan misas para que salgan de ahí, no va a poder salir. ¿Entendemos? Y por eso necesita la gente conocer esta verdad que Jesús pagó. Jesús pagó en sustitución de nosotros. Todo aquel, dice en Romanos capítulo 10, miren. ¿Le quedó claro lo del profeta Jonás? Antes de Romanos 10 vamos al profeta Jonás. Dijo el Señor que tenía que ser bautizado, y ese bautismo ¿cómo le angustiaba? Él tenía que ser sumergido ¿a dónde? Al corazón de la tierra, ¿sí o no? Vamos a Romanos 10 primero y luego Jonás. Era al revés. Romanos capítulo 10 versículo 6. ¿Sí entienden lo que significa la palabra justicia, verdad? La justicia que es por la ley. ¿Qué significa justicia? Ser declarados justos delante de Dios.
ser salvos, nacidos de nuevo, eso significa ser declarados justos. ¿Sí? Romanos 10:6. Pero la justicia, bueno, vamos a leer el 4 en adelante. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿sí? Porque de la justicia que es por la fe, por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué significa justicia? Ser declarado justo y vivir por la justicia. Vivir por ser declarado justo, ¿no? Pero el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. ¿De quién quiere que está hablando? De Jesús, ¿verdad? Que resucitó y está a la diestra del Dios Padre, ¿sí o no? Sí, amén. Bueno, cuando usted cree en Jesús, usted nunca diga. Es decir, si usted se cree salvo, justificado por la muerte y la resurrección de Jesús, si usted cree que fue salvo por Jesucristo, por el sacrificio de Jesús, usted no diga esto. Dice así el apóstol Pablo: no digan en su corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Es como si usted hubiera recibido a Jesús y dijera: no hubo nadie que resucitó por mí. Es la misma frase que dice el apóstol Pablo. Usted no debe decir eso. Es como si a Jesús lo regresara abajo. Eso es lo que está diciendo. ¿Está entendiendo o no? Si usted dice no hay nadie que resucitó por mí, significa, es como si usted, no, ¿abajo de dónde? ¿Aquí en la tierra o de qué está hablando? ¿Abajo de dónde? ¿Nunca se ha preguntado? Bueno, aquí le da la explicación. Usted no debe decir también quién descenderá. Esa es la parte de abajo donde está hablando. ¿Quién descenderá? ¿Descenderá dónde? Al abismo. ¿Dónde queda el abismo, mi hermano? Las profundidades del mar se le llaman los abismos. ¿Sí o no? Las profundidades de la tierra, en las profundidades del mar, hay una frase que le llaman los abismos. Son las profundidades del mar. Es decir, si usted dice no hay nadie que resucitó por mí, es como si usted se trajera a Cristo abajo, a las profundidades del mar, allá donde fue a sufrir. Si usted no dice que Él resucitó por usted, ¿está entendiendo lo que dijo el apóstol Pablo? ¿De qué está hablando? De que Jesucristo fue abajo a las partes más profundas de la tierra. Vamos a decir Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Cómo no le hizo caso? El pez se lo trajo. ¿No así? Jonás es de los profetas menores. Está cerca de Geo, de Abdías, después de Amós, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, antes de Miqueas. ¿Ya lo tienen? Jonás capítulo 2. ¿Sí lo tienen, no? Página 1154 en la Reina Valera 60. 1154, ¿ya lo tienen así? 1154 a la 1, 1154 a las 2, 1154 a las... Nadie la aceptó, no. Ahí va. ¿Ya? 1154 a las 4. No, todavía no. Bueno, la Reina Valera 60, en las otras Biblias no sé. ¿Ya? De la nueva versión internacional, 570 de la nueva versión internacional, ¿ya? 572, ¿ya? 1, 2, 3. Ready. ¿Listos? ¿Ya? Jonás capítulo 2, vamos a leer. ¿Cuál señal les dijo el Señor Jesús a los fariseos y escribas que le demandaban señal? No les será dada otra más que la del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿a dónde? En el mar. ¿Sí o no estuvo en el mar Jonás? Sí, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Dónde? En el abismo, en las profundidades, ¿sí o no? El profeta Jonás estaba profetizando de los padecimientos de Cristo. Y aquí viene uno de los padecimientos. Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás
a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, ¿quién cree que era el que estaba hablando aquí? ¿Jonás o había alguien más hablando? Muy bien. El Espíritu de Cristo, ¿dónde viene? 1 Pedro 3. Muy bien. Déjenme ahí Jonás, pónganle un separador y vamos a la 1 Pedro, capítulo 1. Si más no recuerdo, creo que ahí está, gracias Espíritu Santo. 1 Pedro capítulo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Versículo 10. 1 Pedro 1:10. ¿Listos? A la 1, a las 2. Página 1522 de la Reina Valera 60. ¿Listos? 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. ¿Ya? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿De quién está hablando? De los profetas. ¿A quién incluye? A Jonás, ¿sí o no? Sí, amén. Muy bien, está hablando de los profetas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿De qué creen que estaba hablando? De que iba a venir un Salvador, Mesías, un Jesucristo iba a venir a morir por nosotros, ¿sí? Sí, amén. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué? De esta salvación, ¿a través de quién? Del Cordero Jesús, ¿sí o no? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién estaba a través de ellos profetizando acerca de esta gracia? El Espíritu de Cristo que estaba en ¿dónde? En los profetas. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, amén. Dígame, si no, no podemos avanzar. Sí, amén. ¿Está de acuerdo que está el Espíritu de Cristo a través de los profetas? Sí. Profetizando acerca de la salvación que venía a través de Jesús, ¿sí o no? Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién. El Espíritu de Cristo indicaba que estaba ¿dónde? En los profetas. ¿Qué anunciaba el Espíritu de Cristo? Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar aún los ángeles. ¿A quién se le reveló? A estos profetas se le reveló y era el Espíritu de Cristo hablando por boca de Moisés, por boca de Noé, por boca de Jonás. Entonces ahora sí vamos a Jonás. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Era Jonás o el Espíritu de Cristo, mi hermano? Espíritu de Cristo. Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y el Espíritu de Cristo en ese momento comenzó a hablar por boca de Jonás. ¿Está entendiendo ahora sí? Sí, amén. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Que era el Espíritu de Cristo hablando por boca de Jonás, ¿sí? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y el Espíritu de Cristo comenzó a hablar por boca de Jonás y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Dónde estaba el Espíritu de Cristo clamando y hablando de lo que está? ¿Dónde estaba padeciendo el Espíritu de Cristo, mi hermano? ¿Dónde estaba padeciendo que estaba clamando? Jonás no fue al Seol. Jonás estuvo dentro de los jugos y gases y líquidos gástricos de la ballena. ¿Dónde dice que clamó? Desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste. Pero dice el versículo 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Quién era? El Espíritu de Cristo por boca de Jonás, que anunciaba los padecimientos de Cristo, lo que habría de sufrir Cristo nuestro Señor. ¿A dónde? Se separó del Padre, muerto espiritual, dice que fue al abismo, Romanos capítulo 10, versículo 7, y en el abismo dice que clamó a Jehová y él le oyó.
¿Desde dónde? Desde el seno del Seol. Es que nunca lo había escuchado eso, pastor. Pues un pastor ignorante que le enseñó antes nunca se lo había mostrado. Pero porque alguien sea ignorante no significa que no sea verdad esto. ¿Estamos entendiendo? Entonces yo no tengo la culpa que los otros pastores ignorantes no les hayan enseñado. Digo, pues usted viene de otra denominación. Y si tú a mí en internet tu pastor no te lo enseñó, pues yo no tengo la culpa de la ignorancia de él, yo tengo que enseñarlo, ¿no? Porque nosotros tenemos que creer esto, mi hermano. ¿Quién era el Espíritu de Cristo hablando por boca de Jonás? ¿Y qué estaba hablando? Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Cómo estaba el Espíritu de Cristo? ¿Estaba qué? Angustiado. ¿Dónde? Aquí dice, desde el seno del Seol clamé. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo? En los abismos, en el Seol, ahí estaba angustiado. ¿A dónde fue sumergido entonces? ¿Cuál era el bautismo de Lucas 12:50? Donde dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, tengo que ser sumergido. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Se separó del Padre como un muerto espiritual. Por el pecado de la humanidad tuvo que ir a ese lugar de sufrimiento, le mando a los abismos. Y ahí estaba clamando a Dios el Espíritu de Cristo. ¿Desde dónde? Desde el seno del Seol. ¿Cómo estaba? Sufriendo, pero por ustedes. 3 días y 3 noches se sufrió en ese lugar. ¿Está entendiendo la señal del profeta Jonás? Es un tema largo este, hermano, pero usted no solamente los principios, el inicio de este tema es muy largo. Lo vamos a dar nada más en unos 2 servicios, pero yo quiero que entienda. Hay un tema que se llama la muerte espiritual de Jesús en nuestra página www.feypoder.mex.tl. Ahí está, de 14 enseñanzas, algo así, donde hablamos de ese tema. Lucas, capítulo 24. Bueno, vamos a terminar el libro de Jonás. Versículo 3, Jonás capítulo 2, versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. ¿Se da cuenta dónde fue sumergido el Espíritu de Cristo? ¿A dónde? En medio de los mares. Y luego dice, ¿dónde? En lo profundo. ¿Está entendiendo? Mateo 12:40 dice, en el corazón de la tierra, y tuvo que ir el Hijo del Hombre. ¿Sí? Sí, amén. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de los ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo. ¿Se da cuenta de lo que dijo en Romanos 10? ¿Quién dirá, quién resucitó y quién subió a los cielos? Si no es para traer a Cristo abajo. ¿A dónde? A los abismos. ¿Ahora usted está entendiendo? Donde dice el versículo 5, Jonás 2:5, me rodeó el abismo. Luego dice, el alga se enredó en mi cabeza. Y luego dice, versículo 6, descendí a los cimientos, ¿dónde? De los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Qué estaba desfalleciendo en Jesús? El alma, ¿sí? No estaba hablando de su cuerpo, ¿sí? Estaba hablando de su alma. Su alma estaba desfalleciendo, mi hermano. ¿Sí o no? ¿Está entendiendo? Ahora sí vamos a Lucas, capítulo 24, y el Señor Jesús nos habla de que ya está escrito en Jonás algo. Los últimos capítulos de Lucas. ¿Ya? Qué rápido. Lucas capítulo 24, no, perdón, 24 no, es el 20, sí es el 24. Está hablando de los que iban, de los discípulos que iban al camino a Emaús. Dice que se encontraron con un personaje que empezó a hablarles de que Jesús había muerto, ¿sí o no? ¿Sí lo recuerdan?
¿Sí? ¿Sí lo recuerdan o no? Iba platicando y no lo conocían, ¿sabes? ¿Sí recuerdas esa historia, verdad? No conocían a Jesús a pesar de que iban caminando con él. Y ese hombre les iba diciendo, oye, murió Jesús, etcétera, etcétera, y ellos no entendían que era Jesús. ¿Listos? Va, dice el versículo 23. Esta era parte de lo que iba contando. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Eran estos señores hablando. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Eran los discípulos que no conocían a ese hombre que iba con ellos, que era Jesús. Entonces él les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Qué significa? Lentos para creer, ¿sí o no? ¿Sí o no está hablando? Retrasados mentales para creer, ¿sí o no está hablando eso? Hermanos, que no creo que Jesús fue al abismo. Retrasado mental para creer, ¿sí o no? ¿Y eso está hablando Jesús, sí o no? Sí. Muy bien. ¿Están de acuerdo o no? No queremos ofender a nadie, ¿sí? Sí, amén. Ok. Pero eso quiso decir Jesús, lo estamos parafraseando a su lenguaje natural, jalisciense. Entonces se les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Quiénes han dicho? Los profetas. ¿Por medio de qué? Del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿o no? Sí. 26. Aquí dice lo que los profetas dijeron. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, incluyendo Jonás, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué decían de Jesús las escrituras? En Jonás decía que el Espíritu de Cristo había bajado a las profundidades del Seol y que clamaba en sus angustias. ¿Sí está entendiendo? Dice que asustaron de corazón porque no entendieron lo que realmente el Cristo padeció, que no nada más fue físico. Los mismos profetas profetizaron de la gracia y del padecimiento de Cristo que también tenía que bajar y ser sumergido en ese bautismo que le angustiaba, ser sumergido a las profundidades del mar. ¿A qué? Donde iba a clamar el Espíritu de Cristo porque estaba en angustias el Espíritu de Cristo. Él estaba junto con todos esos seres humanos que estaban ahorita en el video que usted escuchó. Estaba también el Espíritu de Cristo. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Porque lo amaba usted. Él lo hizo por usted y por mí. Imagínense cómo no agradecer que yo no tenga que ir al infierno. Me gustaría ir a cantar con esas voces que estaban ahí ustedes. ¿No, verdad? Ni aunque cante, quiero ir para allá. Lucas 24. Versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cuándo resucitó de los muertos del abismo y nuevamente el Espíritu de Cristo se incorporó al cuerpo y el cuerpo tuvo vida? Al tercer día, ¿sí o no? Sí, sí. Fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara a los muertos al tercer día. ¿Estamos de acuerdo que ahí habla de los padecimientos de Cristo? Hechos capítulo 2, ya con esto terminamos, y próximo domingo continuamos para demostrarle un poquito más. Que aquí a través del profeta David, ahora le voy a mostrar algo del profeta David. Hechos capítulo 2, vamos rapidito. El apóstol Pedro se levanta después que fue lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de mosto. En Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron llenos de poder y vino el Espíritu Santo, y a través de ese poder y esa unción el apóstol Pedro se levanta y comienza a hablarle a todos los que estaban reunidos de 19 o 18 naciones de la tierra que estaban reunidos en Jerusalén el día de Pentecostés. Varones israelitas, dice el versículo 22, Hechos 2, 22, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él.
como vosotros mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Cuántos saben que está hablando de la muerte física? ¿De quién está hablando el apóstol Pedro? De la muerte física de Jesús, ¿sí o no? Pero aquí le va a hablar de la segunda muerte, mírenlo. Versículo 24. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿De qué está hablando? De dolores de la muerte, ¿sí o no? Dios lo levantó cuando él estaba en los dolores de la muerte. Significa que estaba sufriendo la muerte, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo entiendes? ¿Sí? Estaba sufriendo la muerte. Ahora, yo lo invito para que usted demuestre que un cuerpo muerto sufre o no sufre. El día de hoy vaya a una funeraria, ábrame el cuerpo, diga, por favor llévese un bat de béisbol y golpéelo, y si grita ese cuerpo, significa que puede, en su muerte, en su cuerpo muerto, puede dolerle algo. Algunos saben de esa teoría, que algún cuerpo muerto pueda dolerle y grite ¡ay! Cuando le pegue a alguien. Dígame usted, cuando un cuerpo está muerto, ¿le duele? Cuando usted le golpea en el cuerpo. Entonces, ¿por qué dice que fue levantado? Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte. Significa que en esa muerte estaba sufriendo. Había dolores en esa muerte, pero no eran del cuerpo físico de Jesús. Suelto los dolores de la muerte significa que él estaba sufriendo en su muerte espiritual. Como muerto espiritual, fue a las profundidades del mar y estaba sufriendo, mi hermano. Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte. ¿Ok? Por cuanto era imposible que fuese retenido, ¿por quién? Por la muerte. Y luego dice el 25 a través del profeta David, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró. ¿Quién dice David? ¿De quién? De Cristo. El profeta David estaba hablando, el Espíritu de Cristo estaba hablando por el profeta David acerca de los padecimientos de Cristo. Y aquí dice el apóstol Pedro, porque David dice de él. ¿De quién? De Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. ¿Le recuerda a Lázaro? Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma, ¿dónde? En el Hades, mi hermano, Seol o infierno. ¿Quién dice? David. ¿De quién? De Cristo. El Espíritu de Cristo hablando por boca de David dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, no dejarás mi alma en el Seol, no dejarás mi alma en el infierno. ¿Sí o no? Y luego rapidito terminamos con el Salmo 22. El profeta David también estaba profetizando en los padecimientos de Cristo. Salmo 22. ¿Cuál era el bautismo donde tenía que ser sumergido? En las profundidades del mar, infierno, Seol, o Hades, en los abismos. Y ahí fue a sufrir por ustedes. Salmo 22, versículo 1. El Espíritu de Cristo hablando por boca, en este caso era el músico principal, era un salmo de David, ¿sí o no? ¿Sí o no era salmo de David? Sí. Y sí o no, David dijo, el apóstol Pedro, que David había profetizado acerca del padecimiento de Cristo. Y sí o no dijo el Señor Jesús darnos de corazón para no creer lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Sí o no les dijo eso? Entonces aquí está escrito en el salmo, mi hermano. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién fue? ¿David o el Espíritu de Cristo que estaba hablando por boca de David acerca de los padecimientos de Cristo? Porque esta misma frase es la que leímos en Mateo 26, ¿recuerdan? Cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién era? El Espíritu de Cristo, hablando por boca de David. Versículo 22, ¿por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y
de noche y no hay para mí reposo. ¿Cómo que clama de día y de noche? ¿Cuánto tiempo estuvo en la cruz del Calvario? ¿Cuánto tiempo? Desde la tercera hasta la sexta hubo tinieblas, desde la tercera hasta la sexta hasta la novena, no sé. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que un solo día nada más le bastó para morir físicamente? Porque el sábado todavía ya estaba su cuerpo muerto, de tal manera que le llevaron a la sepultura. Pero aquí el Espíritu de Cristo dice: Dios mío, el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Quién era? ¿Quién estaba hablando hoy? El Espíritu de Cristo, ¿verdad? Pero no estaba hablando del cuerpo de Cristo, está hablando del Espíritu que estaba en el Seol. ¿Sí? Pero tú eres santo, dice el versículo 3, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperan nuestros padres, esperan y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. ¿De quién cree que está hablando? Los demonios que estaban atormentándolo en el infierno, mi hermano. Me escarnecen. ¿Qué significa escarnecer? En otra traducción, hermano, ¿usted qué trae usted, hermano? Me escarnecen, dice el Salmo 22. 22, versículo 6. Yo soy gusano y no hombre propio de los hombres. Me desprecia. El pueblo me desprecia. Pero la palabra escarnecen viene de dónde? En la 7. En el 7. Se burlan. Los que me ven se burlan de mí y mueven la cabeza. Todos los que me ven se burlan de mí. ¿Quiénes creen ustedes que se están burlando de Jesús? Los demonios, porque Satanás según había triunfado porque había matado al Mesías. Si uno lo quiso matar cuando tenía los niños 1 o 2 años a través de Herodes, ¿sí o no? Siempre Satanás quiso destruir de donde venía el Cristo. Siempre quiso destruir para que no naciera el Cristo. Hasta la fecha no quiere destruir Israel. Y hasta la fecha Sí, bien. quiere destruir al ungido aquí en la tierra. ¿Quién es? El cuerpo de Cristo. Hasta la fecha quiere destruir el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben? Y un pueblo sin conocimiento, mi hermano, el cuerpo de Cristo sin conocimiento, pues va a matar. Hermanos en Cristo yo he visto morir en accidentes. Hermanos en Cristo he visto morir en enfermedades incurables cuando Jesús pagó el precio por ellos. Por su protección divina, Jesús pagó el precio por la enfermedad. Salmo 22, versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complazca. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo entrar confiado, desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Esto es un simbolismo de demonios, mi hermano. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Como león rapaz, sí. Simbolismo de Satanás y los demonios, mi hermano. ¿Quién es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, 18, 8. Satanás. ¿Se dan cuenta que Cristo está siendo atormentado por espíritus inmundos? Versículo 14. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Ahí está hablando de su muerte física también. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Está hablando de qué? Muerte espiritual. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, simbolismo de demonios nuevamente. Me han cercado cuadrilla de qué? Aquí mismo te lo dice. ¿Quiénes son los malignos? Satanás, los demonios. ¿Quién es el maligno que dijo el Señor? ¿Quién es el maligno? Diga usted.
¿Quiénes son los malignos? Los demonios que operan a través de Satanás, o Satanás a través los secuaces de Satanás, para que me entiendan. Porque Pedro me ha rodeado y me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron también mis manos y mis pies. ¿De qué está hablando? Muerte física. ¿Se dan cuenta que está hablando de las dos cosas? Muerte física, muerte espiritual. Está hablando de demonios que lo atormentan y está hablando también de que fue traspasado. Porque aquí dice, horadaron mis manos y mis pies, que fueron traspasados también sus pies y sus manos. ¿Sí? Y todo este Salmo 22 es un simbolismo de las dos muertes de Jesús. Más adelante se repartieron entre sí mis vestidos y sobre sus ropas echaron suertes. Versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma. ¿Se dan cuenta que no habla de su cuerpo? ¿Verdad que no habla de su cuerpo? Pero anteriormente estaba hablando de su cuerpo en unos pasajes. ¿Sí o no? 20. Salmo 22, 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Otra vez simbolismo de demonios. Salva, libra de la espada mi alma. ¿De qué está hablando que tenía que ser librado? Dígame, ¿de qué está hablando? Era su alma y por consecuencia era su espíritu. Cuando alguien muere aquí en la tierra, sin Cristo Jesús, sin reconocer que Él es el Señor de sus vidas, que solamente pertenecen a una religión y dicen que adoran a otros santos y otras cosas más, que no es el Señor Jesús, todos ellos, mi hermano, mueren y se van a ese lugar de sufrimiento. No existe el purgatorio, nadie los va a purgar, más que la pastilla que se les toma de vez en cuando, pero usted no va a ser purgado en el infierno. Nadie va a ser purgado en el infierno. No va a purgar pecados, no existe el purgar pecados. No existe. Personas sin Cristo se van a Seol a sufrir, así como esas voces que estoy yo. Están sufriendo allá. Pero aquel que reconoce que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos físicos y de los muertos que estaban en el abismo, entonces será salvo. Nacerá de nuevo y vendrá a pasar de muerte a vida, mi hermano. Ya no habrá más condenación en él, eterna. Ya no tendrá que ir a ese lugar llamado Seol del infierno. ¿Se da cuenta por qué le angustiaba a Jesús ese bautismo, ser sumergido a las profundidades de la tierra? ¿Lo está entendiendo? Usted decide creerlo o no creerlo. Como dice, es más claro que el agua no puede estar. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor. Si algún amigo de internet que me está oyendo en este momento desea reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y creer en ese sacrificio de las dos muertes de Jesús, entonces podrá ser salvo y libre de la ira venidera. Podrá ser salvo del infierno. Podrá, cuando se vaya de esta tierra y su cuerpo deje de funcionar, podrá irse directamente al paraíso con Cristo Jesús. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, ustedes los que estamos aquí físicamente, que no están por internet y han recibido a Cristo Jesús, usted es salvo. Usted ya no va a tener que ir a sufrir. Allá en el infierno es un lugar de sufrimiento, no es un lugar de alegría como muchos piensan. Todo lo que usted pudo haber sufrido aquí en la tierra, de hambres, de enfermedades, no es nada comparado, mi hermano, a que esté una eternidad su alma y su espíritu sufriendo en ese lugar. No es nada comparado. Nada comparado. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Y todo aquel amigo de internet que quiera recibir a Cristo Jesús, vamos a hacer esta oración para que ustedes puedan recibir al Señor Jesús, para que ustedes puedan ser libres del infierno. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesús y crea en su corazón que Él es el Señor de su vida, dice la palabra, será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús y cree en Él no será avergonzado.
nunca pasará vergüenzas en el infierno, en ese lugar de sufrimiento. Amigo internet que me estás viendo por este medio, a través de que tú creas lo que dice Romanos 10, del 6 en adelante, no digas en tu corazón quién ha resucitado cuando te hablan de Cristo Jesús. No lo digas, porque es como si dijeras que Jesús tiene que bajar otra vez al infierno a sufrir. Ya no puedes decir quién resucitó. Esto es para traer abajo a Cristo, a los abismos, porque Él murió, pero fue a los abismos a sufrir 3 días y 3 noches por ti, amigo internet que me estás viendo. Y cuando tú reconoces eso y crees en él, no nada más en la muerte, el sacrificio físico, de derramamiento de sangre, sino también crees que Jesús también tuvo que ir a esos lugares de sufrimiento, a ese lugar llamado Seol, de su infierno. Su alma estaba en las angustias del Seol, para que tú no tengas que ir a esas angustias, amigo internet. Tú no tengas que sufrir el castigo eterno por ser un muerto espiritual. Gracias, Señor, te damos todo el honor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Repite conmigo, amigo internet, esta oración. Eso es para que tú entres al reino de Jesús, para que tu espíritu le pueda ser quitado toda naturaleza de pecado, para que tu espíritu pueda nacer de nuevo, para que tú puedas pasar de muerte espiritual a vida, que puedas ser rescatado de las profundidades del infierno. ¿Cuándo puedes ser rescatado? No cuando te vayas, porque no existe purgatorio. No cuando te vayas al infierno de allá no puedes ser rescatado. Aquí en la tierra donde tú debes de ser rescatado y puedes ser rescatado para no ir a ese lugar. Así es que repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana yo decido creer tu palabra. Ahora, Señor Jesús, abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Yo creo que tú eres Dios mismo, que vino a ser semejante a los hombres, dejando su deidad, y en tu condición de hombre tú sufriste la muerte de cruz y la muerte espiritual, llevando mi pecado. Por eso creo que fuiste a los abismos, sumergido, angustiado, para que yo no tenga que ir allá, Señor Jesús. Yo reconozco que fuiste levantado de ese lugar al tercer día, que resucitaste. Yo reconozco, te recibo ahora como mi único, suficiente Salvador, mi único Cordero que pagó el precio por mí. Gracias, Jesús, porque ahora habitas en mi corazón. Ya no estoy solo o sola, ahora tú estás aquí. Me he unido a ti, tú habitas en mi corazón por el Espíritu Santo que ahora está dentro de mí. Gracias, Jesús, por librarme del infierno, por darme una vida nueva. Sé que cuando me vaya de la tierra me iré al paraíso contigo, Señor Jesús. Amén. Que dio su vida. Vamos a adorarte a ti. Aleluya.
Señor, gracias. Gracias porque tú llevaste todo oprobio, toda maldición, toda enfermedad, todo pecado. A ti te cayó, Señor. Gracias porque en tu condición de pecador, Señor, fuiste a ese lugar. Lo hiciste porque me amabas. Yo no soy tardo de corazón para entender lo que los profetas dijeron acerca de los padecimientos tuyos, Señor. Al contrario, yo lo creo, lo recibo ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Él llevó también la enfermedad, hermano. Si alguien viene ahorita con dolor y ha comprendido esa muerte de Jesús, en la física Él llevó la dolencia, la enfermedad. Podemos suministrar el poder del Espíritu Santo para que ustedes sean libres. Si no, amigo de internet, si tienes una dolencia, tú pon tu mano ahí donde te duela, donde está la enfermedad o donde está el órgano que no funciona, para que el Espíritu de Dios y su poder pueda recrear un órgano nuevo y pueda unirse las enfermedades, los dolores, si es cáncer, diabetes, lupus, no importa la enfermedad que tú tengas, si es SIDA, no importa la enfermedad. Lo importante es que el Señor llevó toda enfermedad para que tú seas libre ahora en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra desatamos la unción del Espíritu de Dios ahora sobre tu vida. Y le ordenamos a toda enfermedad ahora mismo que suelte esos cuerpos. Y ordenamos que salgan. Le echamos a lo profundo del mar. Toda dolencia le ordenamos ahora mismo que desaparezca ya. En este momento, dolor, le echamos fuera. Y declaramos que son sanos por las heridas de Jesús. Isaías 53, 4 y 5. Primera Pedro 2:24. El derecho legal a la sanidad ahora mismo lo declaramos sobre sus cuerpos. En el nombre de Jesús, no importa cómo te llames enfermedad, espíritu de enfermedad, te ordenamos que sueltes esos cuerpos y que salgas ahora. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios ahora declaramos y ordenamos milagros creativos, órganos nuevos ahora, a manifestación en esos cuerpos. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amigo internet, Dios te bendice. Te espero el próximo domingo a las 11. Que nos ves a través de este medio, Radio Manantial de Vida. Te invitamos para que visites nuestras páginas de YouTube, Fe y Poder Guadalajara, y puedas escuchar estas enseñanzas. Y Radio Manantial de Vida también, Radio Manantial de Vida GDL y Radio Manantial de Vida.org a través de la voz de sanidad. Y puedes también escuchar más mensajes y otros programas de otros predicadores que están también en línea en otros horarios. Dios te bendice. Nos vemos próximo domingo a las 11 en otro servicio para que conozcas de las dos muertes de Jesús. Dios te bendice.